En el corazón del sur profundo de los Estados Unidos, cuando el sol apenas asoma entre la bruma de los campos de algodón de Alabama, la historia de una tragedia silenciada se despierta con el día. Los primeros rayos iluminan la tierra roja y fértil del condado de Macon. Pero en la memoria colectiva de una nación, ese amanecer arrastra consigo una sombra, la del experimento de Tuskegee, un capítulo oscuro donde la ciencia, lejos de curar, se tornó instrumento de engaño y racismo institucionalizado. Durante 40 años, el Estado transformó a un grupo de hombres afroamericanos en sujetos de estudio, no para salvarlos, sino para observar cómo la enfermedad los consumía lentamente. Fue una herida abierta que nunca terminó de cicatrizar, una traición que décadas después alimentó el miedo y la desconfianza cuando una nueva epidemia sacudió al mundo, el SIDA. En 1932, el país aún se tambaleaba por la Gran Depresión. En las pequeñas comunidades rurales de Alabama, la vida era dura. Los hombres, la mayoría aparceros, trabajaban de sol a sol en campos ajenos, cambiando su sudor por una paga miserable. Muchos no sabían leer ni escribir, pero todos sabían lo que era el hambre y la pobreza. Fue en ese contexto donde el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos puso en marcha un estudio que, bajo el pretexto de ofrecer cuidados gratuitos, acabaría marcando para siempre la historia de la medicina y los derechos civiles. Más de 600 hombres afroamericanos fueron reclutados. Entre ellos, unos 400 padecían sífilis sin saberlo. El resto, sanos, servirían como grupo de control. Les prometieron comida, revisiones médicas, exámenes de sangre, incluso un entierro digno cuando llegara el final. Pero la verdadera intención de los investigadores era muy distinta. Querían observar la evolución natural de la sífilis, desde la infección hasta la muerte, sin intervención terapéutica. Incluso cuando años después, la penicilina se consolidó como cura eficaz y accesible. Los médicos persistieron en su propósito, negando deliberadamente el tratamiento a los participantes. Las escenas de aquellos años sobreviven en fotografías en blanco y negro, largas filas de hombres de rostros cansados, esperando bajo el sol a que les llamaran por nombre. Médicos blancos, impasibles, tomando notas en carpetas selladas con el escudo del gobierno federal. Para los participantes, la presencia de esos doctores era una promesa de esperanza en medio de la miseria. Para los científicos, era una oportunidad de experimentación sin restricciones, amparados por la autoridad del Estado y la indiferencia de la sociedad. El engaño fue absoluto. Los médicos, con batas blancas y modales amables, evitaban responder preguntas directas. Solo queremos observar su enfermedad. No se preocupe, recibirá buena atención, decían. Los hombres confiaban. Entonces, ¿me curaré, doctor?, preguntaban, aferrándose a una ilusión. Pero la respuesta era siempre evasiva. Lo importante es que lo estamos cuidando. El lenguaje de la ciencia se disfrazó de compasión, pero la realidad era mucho más cruel. No había intención de curar, solo de mirar, de tomar apuntes mientras la sífilis avanzaba en silencio, destruyendo cuerpos y familias. El Servicio de Salud Pública llevó a cabo el estudio durante 4 décadas. Incluso en
1947, cuando la penicilina ya era el tratamiento estándar, los responsables del experimento se aseguraron de que los hombres de Tuskegee siguieran sin recibirla. La justificación oficial era la búsqueda de conocimiento científico, pero la verdad era otra. La vida de esos hombres, por su raza y condición social, valía menos que los datos obtenidos sobre el progreso de la enfermedad. El reloj avanzó implacable. Los años pasaban y el experimento continuaba en la oscuridad, protegido por el secreto y la complicidad de quienes debían velar por la vida. En los archivos oficiales, los documentos llevaban el sello del U.S. Public Health Service, un recordatorio de que la tragedia no se gestó en la clandestinidad, sino bajo la legitimidad del Estado. Nadie dentro del sistema cuestionaba la ética del estudio, hasta que un joven empleado, Peter Buxton, levantó la voz. Era evidente que los hombres estaban siendo engañados. No se trataba de ciencia, sino de racismo institucionalizado. Su denuncia, ignorada en un principio, sería el primer paso hacia el final del experimento. En 1972, el escándalo estalló. La prensa destapó el caso y la indignación sacudió al país. Las imágenes de noticiarios de la época muestran el estupor de una sociedad que por fin enfrenta el horror de lo ocurrido en Alabama. Más de 100 hombres murieron directamente. Decenas de esposas fueron contagiadas y varios niños nacieron con sífilis congénita. El experimento se detuvo, pero el daño era irreversible. La reacción del gobierno fue lenta y vacilante. Hubo comisiones de investigación, juicios, y años más tarde, en 1997, el presidente Bill Clinton pronunció un discurso histórico. Lo que el gobierno hizo fue vergonzoso y pido perdón en nombre de Estados Unidos. Pero las palabras, aunque necesarias, no bastaron para sanar la herida. El legado de Tuskegee no terminó con el fin del experimento. La desconfianza sembrada en el corazón de la comunidad afroamericana germinó y echó raíces profundas. Las clínicas comunitarias, los consultorios de médicos blancos, los hospitales públicos, todo se tiñó de sospecha. La medicina, que debía ser instrumento de vida, se convirtió para muchos en símbolo de traición. Después de Tuskegee, ¿cómo íbamos a confiar en una vacuna o en un médico blanco? Confesaban los sobrevivientes y sus familias. No se trataba solo de la memoria de un abuso, sino de la certeza de que el racismo podía infiltrarse incluso en la ciencia, de que el Estado podía volver a traicionar a su propia gente. Esa desconfianza tuvo consecuencias duraderas. Afectó la disposición de la comunidad afroamericana para participar en estudios clínicos, recibir tratamientos preventivos, vacunarse. El miedo, alimentado por la experiencia concreta de Tuskegee, se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una barrera invisible entre la medicina y aquellos a quienes debía servir. Cuando el SIDA apareció en los años 80, el recuerdo de Tuskegee resurgió con fuerza. En hospitales abarrotados, jóvenes pacientes afroamericanos y homosexuales enfrentaban una epidemia que el mundo apenas empezaba a comprender. Las teorías de la conspiración se multiplicaron. ¿Era el VIH un virus creado en laboratorio para exterminar a los negros y homosexuales? ¿Un nuevo Tuskegee
disfrazado de epidemia global? La pregunta, aunque sin respuesta, reflejaba una angustia real, una sospecha arraigada en la historia reciente. Los titulares de prensa, los noticieros, las conversaciones en la calle, todo giraba en torno a un mismo temor: que el gobierno, una vez más, estuviera usando a los más vulnerables como cobayas. En 1990, más del 50% de los afroamericanos encuestados creía que el SIDA era un experimento gubernamental. En los muros de las ciudades, los grafitis lo decían sin rodeos: AIDS equal government plot. La ciencia, en vez de ser un refugio, era vista como una amenaza. La historia de Tuskegee, lejos de ser solo un capítulo cerrado, se había convertido en un símbolo, un recordatorio de que el racismo puede disfrazarse de progreso, de que la ética médica no es garantía cuando la dignidad humana depende del color de la piel. El dolor de quienes sufrieron en silencio se transformó en un grito colectivo, en una advertencia para el futuro. En la actualidad, los ecos de Tuskegee aún resuenan en los pasillos de clínicas y hospitales, en la desconfianza de quienes dudan antes de aceptar una vacuna, en la resistencia a participar en ensayos clínicos, en la sospecha que despierta cada nueva promesa de la medicina. El estigma y la desconfianza, nacidos de una traición histórica, siguen vivos. En los cementerios de Alabama, las lápidas humildes cuentan la historia de aquellos hombres que fueron usados como objetos de estudio, que murieron esperando una cura que les fue negada. Sus nombres, muchas veces olvidados, representan a miles de víctimas de un experimento que nunca debió ocurrir. En cada piedra, en cada tumba, late la memoria de una injusticia que marcó a generaciones enteras. Tuskegee no fue solo un experimento, fue una muestra brutal del racismo institucional, una lección amarga sobre los peligros de la ciencia sin ética, una advertencia de lo que ocurre cuando la confianza se rompe. La herida sigue abierta, alimentando dudas cada vez que surge una nueva epidemia, cada vez que el Estado promete cuidado. La pregunta sigue abierta: ¿puede la medicina sanar cuando fue usada para destruir? ¿Es posible reconstruir la confianza después de una traición tan profunda? La historia de Tuskegee nos obliga a mirar de frente la relación entre ciencia y poder, entre racismo y salud pública. Nos recuerda que el conocimiento sin humanidad puede ser tan letal como la enfermedad que pretende combatir. En la pantalla negra, las palabras finales se proyectan como un epitafio. El estudio de sífilis de Tuskegee terminó oficialmente en 1972. El estigma y la desconfianza aún no han terminado. Una música lenta y grave acompaña el cierre, mientras la memoria de aquellos hombres, víctimas de la ciencia y del racismo, sigue reclamando justicia y verdad. La lección de Tuskegee no es solo para los médicos, los científicos o los políticos. Es para todos. Nos advierte del peligro de olvidar, de mirar hacia otro lado ante la injusticia, de confiar ciegamente en las instituciones sin exigir transparencia y respeto. Es un llamado a defender la dignidad humana por encima de cualquier investigación, de cualquier avance, de cualquier interés, porque solo cuando la medicina recupere la confianza perdida,
Solo cuando la ciencia se ponga al servicio de la vida y no del poder, solo entonces la herida de Tuskegee comenzará al fin a sanar.